Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La Cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hasta la semana pasada les he compartido una serie de mensajes sobre el corazón cambiante o traicionero. A partir de hoy, comenzaremos una nueva serie bajo el título de Corazón constante o inmutable. El término constante o inmutable significa estable, invariable, inalterable o firme. Entre otras acepciones, traicionero o caprichoso es lo contrario a inmutable. Hay quienes pareciera que están dispuestos a dar todo lo que tienen por aquellos que quieren o aman. Sin embargo, una vez que dejan de querer a esa otra persona, se olvidan de ella, la abandonan y hasta se vuelven enemigos de ella. Un proverbio coreano dice: bebe lo dulce y escupe lo amargo. Esas personas muestran su favor y generosidad si eso les conviene, pero desprecian a los demás. No obstante ello, a menudo encontramos exactamente lo contrario. Algunos hijos cumplen su deber con sus padres a pesar que sus progenitores los maltratan. Jonatán es un ejemplo de ello en la Biblia. Esa clase de hijos no guardan ningún rencor a sus padres, más bien los sirven, incluso con más fidelidad. Ahora bien, a veces nos enteramos de la historia de un perro que ha sido fiel a su amo, arriesgando su propia vida por la de su dueño. Como muchos saben, todos los perros
son diferentes, incluso si son de una misma raza. Yo tengo perros típicos de raza coreana. Estos perros solo sirven a un amo. Por eso hay que tenerlos desde cachorros. Son buenos si usted los trata bien, pero no son del todo fieles si usted no es su amo original. En mi casa yo tengo varios perros. Uno de ellos me obedece muy bien y, como es hembra, ha tenido cachorros y los cría muy bien. Tuvo como 9 cachorros. Sin embargo, hay otra perra en mi casa, creo que tiene 2 crías también, pero esa perra es muy brava, es muy bonita, pero feroz. Cuando no está amarrada, se impone a los demás perros. Es muy feroz. Un día, al ausentarme del país debido a una cruzada internacional, los que atienden mi casa la soltaron. Tengo también una perra pastora inglesa, la cual tenía 2 cachorros. Esta perra coreana mató a uno de los cachorros y un día después mató al otro. ¿Saben algo? No puedo creer que esta perra haya matado a 2 cachorros. Hay perros que tienen mucha maldad. Al igual que nosotros, los seres humanos, los perros son todos diferentes. Hay perros dóciles, perros feroces, etc. Hay muchas clases de animales. Como les estaba diciendo, a veces podemos encontrar historias de un perro que ha arriesgado su vida por la de su amo. Al escuchar estas historias, muchos nos conmovemos. Volviendo al tema, para nosotros como hijos de Dios debería ser natural tener un corazón constante e inalterable, tal como señala Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 29, que cita: además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Repito el pasaje. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Así es, hermanos, nuestro Dios jamás cambia. Y Efesios capítulo 6, versículo 24 añade: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Repito el pasaje: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Sí, hermanos, con amor invariable, constante. Dios busca este tipo de hijos, los que tienen esta clase de amor constante, invariable. Pero cuando los veo a ustedes, me doy cuenta que muchos cambian, y cambian demasiado. Por ejemplo, las sillas o los lugares que están en la parte de adelante del santuario, por lo general, son para aquellos que han llegado a cierto nivel espiritual. Yo siempre observo los sitios, al menos en los servicios oficiales de la iglesia. Hay algunos que se sientan en el mismo lugar, nunca cambian de sitio. Pasa un año y hasta 3 años, pero aún están en el mismo lugar. Pero otros se sientan hoy aquí y mañana en otro lugar. A veces no los puedo encontrar. Entonces, cuando los veo después del culto, les pregunto dónde se han sentado y me responden: en el segundo piso o en la parte de atrás del templo. Hermano, escuche bien esto. Los que tienen un corazón constante, inalterable, nunca cambiarán de lugar. Sin embargo, otros cambian todo el tiempo. Y como siempre estoy pendiente de cada uno de ustedes, por lo general sé el lugar donde cada uno se sienta. Bueno, casi el de todos ustedes. Cuando no los veo en su sitio de costumbre, me preocupo toda la semana. Me pregunto si tal vez están enfermos o por qué no han venido al culto.
Por ello, estoy muy agradecido a los que tienen este corazón invariable. Ellos nunca cambian, son fieles y están siempre en el mismo lugar. Lo mismo ocurre también en el amor. Muchos dicen que aman a Dios, que aman a su pastor. Entonces los observo. Hay quienes no cambian, incluso después de varios años. No obstante, hay otros que no los veo en 1 o 2 años. Dios sabe cuando uno tiene esta clase de corazón invariable y Él lo refinará y lo convertirá en un vaso de honra y luego lo usará. Cuando leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, vemos que Dios escogió a aquellos que tenían un corazón constante, inalterable, los refinó para hacer de ellos vasos de honra y después los pudo usar. Y todos ellos han sido recompensados con una preciosa morada en el reino de los cielos. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos hagan de estos mensajes su alimento espiritual y así lleguen a tener esta clase de corazón inmutable y perfecto para recibir una gracia y un amor aún mayores de nuestro Dios y Padre. Estimado público, la razón principal por la que la mayoría de las personas no cumple con lo que han prometido es porque son interesados y en función de la situación, ya sea beneficiosa o no, su corazón cambia. La pregunta es, ¿qué debe hacer para tener esta clase de corazón constante e invariable? Debe despojarse de toda malicia y egoísmo de su corazón. Es hacer de su corazón un corazón sincero, sin hipocresía. Este corazón sincero, sin falsedad, será un corazón estable y constante, es decir, invariable. Hebreos capítulo 10, versículo 22 señala: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí, agua pura representa la palabra de Dios. Cuando se da cuenta de la maldad en su corazón y se despoja de la mentira y de toda forma de mal, entonces su corazón será un corazón sincero, sin mentira ni malicia. Es la clase de corazón sincero que menciona la Escritura cuando dice: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Hermano, si tiene este corazón sincero, tendrá esta plena certidumbre de fe. Repito, si tiene un corazón sincero, Dios le dará esa plena certeza de fe. Por eso el pasaje señala: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Y así como señala el Evangelio de Marcos que cita: estas señales acompañarán a los que creen, usted mismo podrá comprobarlo. Pregúntese, ¿esas señales lo acompañan? Si tiene esa plena certidumbre de fe, podrá manifestar esas señales. Debería hacerlo. Dependiendo del nivel que tenga su plena certidumbre de fe, esas señales podrán variar. Algunos manifiestan esas señales en forma aún débil. Sin embargo, otros lo hacen en forma manifiesta y clara. Un corazón sincero es un corazón bondadoso y sin ningún tipo de maldad ni injusticia. Un corazón lleno de la verdad, un corazón que se asemeja al corazón de nuestro Señor, un corazón de espíritu. En la medida que tenga este corazón sincero, podrá ser lleno de esa plena certidumbre de fe. Si comparamos la fe con una manzana, podremos describir al corazón sincero con la pulpa de la manzana, y a mayor pulpa o masa en la manzana será más grande y más completa. Del mismo modo, si tiene ese corazón invariable y constante, podrá tener una mayor certidumbre de fe. Hermanos y hermanas en Cristo, en la Biblia podemos encontrar muchos personajes que agradaron a Dios porque tuvieron esta clase de corazón inalterable. Les voy a mencionar 3 de ellos. El primero es Ruth. Ruth era gentil, es decir, no era judía, pero se casó con un israelita y se mudó a Moab. Entonces su marido murió. Su suegra, Noemí, también había perdido a su esposo.
Cuando Noemí perdió a sus 2 hijos, decidió regresar a su tierra Israel y aconsejó a sus 2 nueras que regresaran con sus padres. Su primera nuera, Orfa, volvió a casa, pero la segunda, Ruth, se quedó con ella. Ahora bien, ¿qué hubiera hecho usted de haber estado en la misma situación de Ruth? Una pregunta a todas las hermanas. Piensen en esto. ¿Hubieran hecho lo mismo que Ruth? Levanten la mano todas las que dicen que sí. Ahora miren a su alrededor. Pueden bajar la mano. Póngase en el papel de Ruth. No hay para usted esperanza alguna si se queda con su suegra. No tiene dinero ni esposo. Tampoco puede casarse otra vez. No tiene hijos. Es decir, está sin dinero, sin marido y sin hijos. Y además es extranjera en un país extraño y hasta hostil. Ahora bien, tiene que viajar al país de su marido. Además, debe servir y atender nada menos que a su suegra. Piense, ¿quién cree que va a mantener a su suegra? Sí, debe ser usted. Tiene que dejar su propio país y su familia. Tiene que ir a otra nación y cuidar de su anciana suegra. Y no por un mes, sino para siempre. No tiene dinero, no tiene hijos, no le va a ser fácil conseguir trabajo en ese lugar. No tiene absolutamente a nadie quien la pueda ayudar. Y lo peor es que cuando usted envejezca, no tendrá nadie quien la cuide cuando ya sea anciana. Sin embargo, cuando Noemí le aconsejó a Ruth que volviera a su casa, ella no la dejó. Tampoco fingió querer acompañarla y luego, a la primera insistencia, abandonarla. ¿Recuerdan lo que respondió Ruth cuando Noemí le aconsejó que regresara con sus padres? Ruth, capítulo 1, versículo 16 y 17, menciona lo siguiente. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Lo que Ruth decía en este versículo es que ella se iba a quedar con Noemí hasta el final. Juró ante Dios que nunca iba a cambiar en ninguna clase de situación. Lo hizo en el nombre de Dios. Esa fue una confesión de corazón, una confesión verdadera. Morirían ambas en el mismo lugar. ¿Cuántos hay hoy en día que ni siquiera quieren cuidar a sus propios padres? Reitero, ni siquiera a sus propios padres. No obstante, Ruth estaba diciendo que iba a sacrificar su futuro por su suegra, que no tenía a nadie, y que dejaría su país y su pueblo por ella. Esto fue posible porque Ruth tenía un corazón sincero que nunca cambia, es decir, un corazón invariable. Ahora, amadas hermanas, voy a preguntar una vez más. Levanten la mano todas las hermanas que, de encontrarse en la misma situación de Ruth, podrían con toda sinceridad afirmar que no cambiarían y tomarían la misma decisión que ella tomó. Muy bien, pueden bajar la mano. Las mismas hermanas han levantado la mano otra vez. Si su corazón es recto, con toda seguridad llegarán a la Nueva Jerusalén. Si esta es su verdadera confesión, irán, repito, a la Nueva Jerusalén. Yo ya he pasado con anterioridad por una situación similar. Fue
a principios del año 1990, cuando la denominación a la cual yo pertenecía trató de expulsarme de su membresía. En ese momento, muchos me recomendaron que me saliera de esa denominación y fundara una nueva, que no pasara por todo ese difícil y penoso proceso. Me dijeron que muchos de esos pastores me tenían envidia y trataban de destruirme, que con la mega iglesia que yo ya pastoreaba podía establecer mi propia denominación. Pero no hice lo que me aconsejaron. Me preparé para hacer frente a cualquier calumnia e incluso a cualquier afrenta o deshonra. ¿Saben por qué? Porque nací como cristiano en esa denominación. Fui bautizado allí. ¿Acaso podría traicionar a la denominación y huir solo porque un grupo me estaba tratando de expulsar de ella? Mi corazón me decía que no debía permitirlo. No traicionaría a la denominación a pesar que podría ser expulsado. Mi corazón no iba a cambiar. Me podían hacer o decir cualquier cosa, pero yo no los traicionaría. Así que fui a la Asamblea General, que se convocó en especial para tratar este asunto. Antes de ir a la reunión, uno de los directores de esa denominación me dijo que no tendría ningún problema en esa asamblea, que no me preocupara por nada. Me dijo que me darían el derecho a representarme y a presentar mis descargos. Sin embargo, me negaron ese derecho. No me lo permitieron. No permitieron que hiciera mis descargos. Me ubicaron no en el lugar donde estaban los pastores, sino en otro lugar. Luego dijeron toda una sarta de mentiras y me juzgaron en base a ellas. Muchos presenciaron toda esa farsa. Pero no protesté, ni siquiera me quejé. Con la misma bondad que Dios tuvo para conmigo, con esa misma actitud, no discutí con ellos, no protesté, no hice ninguna declaración pública, no demandé a nadie. Si todo ese problema hubiera aparecido en los periódicos, eso no hubiera glorificado a Dios. Repito, crecí bajo el cuidado de esa denominación. ¿Cómo podría entonces guardar algo de rencor en contra de ella? Prefería ser acusado falsamente antes que la denominación fuera desacreditada. Y yo no iba a permitir eso. Nunca discutí, no los demandé. Preferí ser acusado injustamente. Así que asumí toda la culpa y el deshonor. Luego, Dios me habló en oración y sentí en el Espíritu que mi actitud le había agradado, que Dios sabía que yo no tenía esa clase de corazón traicionero. Mi corazón nunca iba a cambiar y que todo estaba bajo la providencia de Dios. Tuve la plena certidumbre de fe que Dios conocía mi corazón. Sabía que no iba a traicionar a la denominación en la que había crecido. Y por esa clase de corazón invariable, Dios me iba a restaurar, recompensar, y Él me iba a hacer cabeza y no cola. Yo volvería a vivir y mi meta sería evangelizar el mundo entero. Y ese propósito se está cumpliendo. Todos ustedes son testigos de ello. Hermano, le digo un secreto. Cuando enfrenta una prueba, si tiene un corazón recto y constante, usted nunca cambiará ni traicionará. Si es recto, a pesar que su vida corra peligro, su seguridad estará en Dios, quien jamás lo dejará ni lo abandonará. ¿Cuántos dicen amén? Y es porque Dios lo usará para su reino. Dios busca esta clase de siervos. Retomando el mensaje, Dios guió a Ruth, quien tenía esta clase de corazón inalterable, hacia una vida más próspera.
Dios incluso hizo que fuera bisabuela del rey David y que su nombre apareciera en la genealogía de Jesucristo. Dios Padre le dio esa inmensa bendición. Hermanos, les pido ahora, por favor, que se examinen a ver si han servido a otros con esta clase de corazón inmutable. Cuando las hermanas comparan su situación con la de Ruth, no les será fácil que levanten la mano. Por eso, estoy muy agradecido al ver que muchas de ellas han levantado su mano. Hay algunos que cuando sirven a Dios solo están agradecidos cuando todo les va bien. No obstante, cuando las cosas van mal, pierden esa actitud de gratitud. Quiero decir, se quedan con alguien solo cuando les conviene, pero en el instante en que deja de serlo, lo abandonan y traicionan. A través de la lección de Ruth, podrá percatarse de lo mucho que a Dios le agrada cuando cumple su servicio con un corazón constante e inmutable. Si usted sirve, apoya, colabora y atiende con esta clase de corazón inalterable que no cambia, sea a sus padres, maestros, hermanos en Cristo, a su pastor y en especial a Dios, con toda seguridad el Señor lo bendecirá. Estimado público, el siguiente ejemplo es el del rey David, quien incluso en la actualidad es considerado por el pueblo judío como el más grande gobernante que ha tenido la nación de Israel. Originalmente, el rey David fue un pastor que cuidaba ovejas. Cuando hubo guerra entre Israel y los filisteos en la época del rey Saúl, David derrotó a Goliat y así se convirtió en general del ejército de Saúl. Pero el problema se produjo cuando David y Saúl regresaron a Israel. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 7 al 9, cita sobre esto. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahora bien, podemos encontrar en la historia de cada país casos como el del rey David. Igual sucedió en Corea en la época en la que gobernaban las dinastías. Uno de estos reyes proclamó una reforma y designó a uno de sus ministros para llevarla a cabo con el respaldo real. Así que este funcionario inició un proceso de reforma radical en el país. Pero entonces el rey vio que el pueblo comenzó a seguir a su primer ministro. Lo querían más que al rey. Eso bastó para sentenciar a muerte a su fiel oficial. El rey se enojó y pensó que el pueblo amaba más a su ministro que a él, y concluyó que eso no era bueno, y así empezó a incubar odio en contra de su ministro. Este rey llegó al trono producto de una revuelta, así que no estaba seguro de su estabilidad. Como había llegado al poder debido a un motín promovido por sus subalternos, no tenía el poder absoluto de un rey. Basta con mirar la historia. Cuando ha habido una revolución, los que la hicieron no respetaron a los gobernantes y más bien trataron de imponer su propia voluntad. Su intención verdadera era enquistarse en el poder. Mentían cuando afirmaban que hacían esa revolución por el pueblo. Promovieron la insurrección para su propio beneficio. Si hubieran en verdad hecho una revolución para el pueblo y por el país, deberían haber devuelto el poder. Pero, ¿habrá alguien así en la historia?
Tenemos un caso así en la historia de Corea. Fue durante la ocupación japonesa. El segundo hijo del rey de ese entonces luchó contra el ejército japonés y por ello fue investido como príncipe heredero. El pueblo empezó a seguirlo. La gran mayoría pensaba que Japón había invadido Corea porque el rey no hizo un buen gobierno. Pero como su segundo hijo luchó contra los japoneses, el pueblo empezó a seguirlo. Y este segundo hijo, el príncipe heredero, ganó muchas batallas. El rey oyó esto. Oyó que el pueblo seguía al príncipe heredero y decían que él debía ocupar el trono en lugar del rey. Repito, el rey escuchó esos rumores y eso fue motivo para que comenzara a odiar al príncipe. A partir de ese momento, el rey trató de deshacerse de su hijo. Incluso el príncipe le pidió perdón al rey. Aun cuando no había cometido ninguna falta, le rogó al rey que lo perdonara. No arguyó ninguna excusa ni trató de justificarse. Si lo hubiera intentado, lo hubieran ejecutado en el acto. El príncipe sabía eso, por ello imploró el perdón del rey. Pasó por muchas dificultades y a pesar que el príncipe era su propio hijo, el rey lo trató así. En este y en otros casos similares, siempre me he imaginado lo complacido que estará Dios con los que tienen esta clase de corazón, justo, recto y constante. Cuando tiene esta clase de corazón que no cambia, cuando tiene una fe firme e invariable, tarde o temprano llegará al nivel del Espíritu y del Espíritu completo. Pero muchos no tienen esta clase de corazón y siempre están fluctuando. Un día avanzan un paso y al día siguiente retroceden dos. Esa es la historia de su vida. ¿Se imaginan lo lento de su crecimiento espiritual? No avanzan, se quedan en el mismo nivel o retroceden. Sin embargo, aquellos que tienen un corazón sincero e inmutable crecerán paso a paso, día a día. Seguirán avanzando hasta llegar al nivel del Espíritu. Servirán fiel y constantemente en la iglesia. A través del mensaje de hoy, por favor, examine su corazón y pruebe sus pensamientos. Pregúntese, de ser el caso, ¿por qué tiene ese corazón cambiante? ¿Por qué cambia de idea a cada rato? ¿Por qué tiene esa mente tan cerrada? ¿Por qué tiene ese corazón traicionero? ¿Y por qué su corazón es tan mezquino y pequeño? Recuerda lo entusiasmado y lleno de emoción que estaba cuando Dios lo sanó de una enfermedad o lo bendijo con un trabajo y usted afirmaba y reafirmaba que amaba al Señor. ¿Recuerda cuando recibió el Espíritu Santo? ¿Cómo se esforzaba por servir en la iglesia? Pregúntese, ¿cuándo comenzó a enfriarse ese amor? ¿Cuándo perdió esa actitud de agradecimiento hacia Dios? ¿En qué momento comenzó a tener ese corazón cambiante? Por favor, examine su corazón otra vez y determínese a ser un cristiano espiritualmente estable, con un corazón constante. Si llega a serlo, Dios no lo abandonará, lo perfeccionará, lo preparará como su hermosa novia, lo usará en gran manera y le dará una hermosa morada en el reino de los cielos. Volviendo al rey David, Saúl llegó a enojarse de tal manera con David que dijo: el pueblo le da a David 10,000, pero a mí solo 1,000. ¿Qué más le falta sino el reino? Y por eso el odio hacia David se enraizó en su corazón.
El rey Saúl envidiaba a David. Incluso le lanzó una lanza para matarlo cuando David tocaba el arpa en su presencia. La primera parte de Primera de Samuel capítulo 18 versículo 21 señala: y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Sabemos que la envidia corroe el corazón y los huesos. ¿Se imaginan la maldad de Saúl? Cuando sus celos y envidias se hicieron más fuertes, Saúl se volvió peor. Sus celos se convirtieron en envidia. Incluso dio a su hija en matrimonio a David para hacerlo caer en una trampa. Pensó que al hacerlo, los filisteos acabarían con David. Les digo cómo. El rey Saúl le pidió a David que le trajera 100 prepucios de los filisteos para casarse con su hija. Saúl quería que David muriera en manos de los filisteos, tratando de obtener esos 100 prepucios. Le dijo que le trajera 100 prepucios y le daría a su hija, y así sería su yerno. Les hago una pregunta: ¿cómo creen que se sentía David cuando el rey Saúl lo estaba tratando de matar? David arriesgó su propia vida luchando por su nación y ganó muchas batallas. Cuando el espíritu maligno entraba en Saúl, David tocaba el arpa y entonces Saúl se calmaba. David no desobedeció a Saúl y le fue fiel. Arriesgó su propia vida para servir al rey, pero Saúl intentó matarlo. Con toda razón, David podía haberse sentido indignado e incluso enojado, pero su corazón para servir a Saúl no cambió. Un día, David tuvo una gran oportunidad para matar a Saúl. Les cuento cómo. David estaba huyendo de Saúl y se escondió junto con sus hombres en una cueva en la que Saúl entró sin saber eso. Los hombres de David le aconsejaron que matara a Saúl. La primera parte de Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 4, menciona al respecto. Entonces, los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Saúl intentó matar a David, pero ahora su vida estaba en manos de David. Así que los hombres de David le dijeron que era la oportunidad que Dios le había dado para matar a Saúl. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién? ¿Eran acaso buenos consejeros o eran malos? Claro, los que tenían ese corazón malvado aconsejaron esto a David. Pero David les respondió en el versículo 6 lo siguiente: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Él mismo también había sido ungido. Por eso dijo que no podía hacerle algo malo a quien ya había sido ungido por Dios. En otras palabras, Saúl había sido ungido por Dios y David le sirvió como su rey. Por ello, el corazón de David no podía cambiar e ir en contra de Saúl. Por otra parte, vemos que David no le guardó ningún rencor a Saúl. Cuando Saúl salió de la cueva, David lo llamó, se inclinó con su rostro en tierra y le dijo en el versículo 11 lo siguiente: y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Repito el pasaje. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. David llamó sinceramente a Saúl, Padre mío, y mostró que no tenía culpa ni odio en su corazón.
Debido a que David era un hombre con un corazón inmutable, es decir, que no cambiaba, Dios dijo que David era conforme a su corazón y lo bendijo para que llegase a ser rey de Israel. Ahora bien, le pido, por favor, que compare su corazón con el corazón de David. Cuando alguien le causa algún problema o le paga mal por bien, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo reacciona? ¿Acaso no tiene un poco de odio o amargura en su corazón hacia esa persona? Hermanos, hay quienes incluso llegan a odiar a alguien por algo sin importancia, solo porque creen o piensan que esa otra persona siempre está en su contra o porque no está de acuerdo con lo que propone. Le pregunto, ¿tiene usted esta clase de malos sentimientos en contra de alguien? Si usted es miembro de esta iglesia, no debería tener esta clase de sentimientos. No puedo entender que si usted es líder de zona, de célula o colíder, tenga esta clase de malos sentimientos. Es completamente absurdo. Pregúntese, ¿quién es usted en realidad? Si dice que ama a Dios y al Señor, si cree que Dios ha dado a su único Hijo por usted y que el Señor derramó su preciosa sangre en la cruz para redimirlo de sus pecados, si cree que el Señor se convirtió en un sacrificio expiatorio por usted, que sufrió y murió por usted, le pregunto, ¿por qué ha olvidado el amor de Dios? ¿Por qué tiene odio? Ni siquiera lo han tratado de matar. ¿Por qué tiene tanto odio en su corazón? ¿Quién es usted en realidad? ¿Es en verdad cristiano? Debería pensar seriamente si en realidad es hijo o hija de Dios. Cuando sus superiores no lo entienden ni reconocen su trabajo y cuando alaban a los demás en vez de a usted, ¿cómo se siente? ¿Acaso no le vienen malos sentimientos en contra de ellos? ¿Acaso su corazón no cambia? ¿Acaso sigue siendo fiel? Si es así, deberá arrepentirse por completo y corregir su actitud. Amados, ¿qué personaje de la Biblia le viene a la mente cuando hablamos de un corazón recto, constante, puro e inmutable? Eso lo veremos en el próximo mensaje. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que de ahora en adelante oren con todo fervor a fin de lograr un corazón que no cambia, es decir, un corazón constante e inmutable, y así busquen y hallen la gracia y la fortaleza de Dios en sus vidas. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis
y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
왔어요 주의 주